parte 1. Yo tenía pensado, hermanos, solo hablar acerca de Gedeón y cómo fue su llamamiento, pero una vez estudiando, hermanos, solo en la introducción ahí me llevé como 6 hojas. Entonces vamos a ver la parte 1, que es las condiciones de ese llamamiento que Gedeón tuvo, hermanos. Entonces el siguiente domingo vamos a hablar acerca de la siguiente parte. Busque por favor, hermanos, Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 10. Jueces 6, del 1 al 10. Jueces 6, del 1 al 10. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos planes, ¿verdad?, de cómo queremos hacer las cosas. Pero hermanos, Dios tiene sus planes, y sus planes de Él son muchos mejores que los nuestros, dice la palabra de Dios. Jueces 6, del 1 al 10. Yo voy a leer el 1, hermanos, ustedes el 2, y al final nos unimos en el 10 y después terminamos. Después de leer estos versículos vamos a hacer una oración. Yo inicio, hermanos. Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a la casa, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque sabían ellos y sus ganados, subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por grandes cosas que tú estás haciendo, Señor, en medio de tu iglesia. Hemos escuchado los testimonios, Señor, de oraciones contestadas, Señor, en este día. Yo sé que hay más testimonios de grandes cosas que tú estás haciendo, Señor. Tú eres el que estás moviendo las vidas, moviendo los corazones, Señor, porque ya estamos en los últimos tiempos, Señor. Tu venida es inminente y tú quieres que tu iglesia, Señor, se levante para predicar este evangelio glorioso. Gracias, Señor, por lo que tú haces el día de hoy. Y Padre, habla a mi vida, Señor, primeramente como lo has hecho, Señor. Habla a mi corazón, habla a cada uno de nosotros, Señor, que nos movamos, Señor, hacia ti, Padre Santo, nos volvamos hacia ti y podamos tener, Señor, un encuentro verdadero, Señor, contigo. Y Padre Santo, que tú seas el primero, Señor, en nuestro corazón siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, a través de la historia bíblica hemos visto cómo Dios ha levantado líderes, hombres y también mujeres, hermanos, y en tiempos muchas veces difíciles para una tarea específica. Dios llamó a Abraham, hermanos, de una tierra llamada Ur de los Caldeos para formar una nación que no existía. Dios llamó, hermanos, también a Moisés para libertar un pueblo que había estado 400 años en esclavitud. Dios llamó a Josué, hermanos, para meter a su pueblo, hermanos, a la tierra prometida que fluye leche y miel. Hermanos, a través de la historia usted va a ver cómo Dios llama a hombres, hermanos, para una tarea y en un momento específico. Y hermanos, mi intención, como les dije, era hablar acerca de Gedeón.
Pero el Señor mostró, hermanos, que tenemos que ver el contexto de las condiciones de ese llamamiento de Gedeón también. Y es lo que vamos a ver, hermanos. Aprenderemos acerca de las condiciones del llamamiento de Gedeón. ¿Qué era lo que había alrededor en el tiempo de Gedeón para que podamos apreciar mejor el llamamiento específico que él tenía y que no era una tarea fácil por la condición del pueblo? Mira, ahí en Jueces capítulo 6, versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hermanos, el tiempo en que fue llamado Gedeón era un tiempo de desobediencia. Era un tiempo de desobediencia. Una constante que usted va a ver si usted ha leído el libro de los Jueces, dice que el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo, y entonces venía la disciplina y ellos clamaban a Dios y Dios les daba un libertador. Esa es la constante, hermanos, en todo el libro de los Jueces. El pueblo se aparta de Dios tras los baales, tras los ídolos, recibe la disciplina, claman a Dios y Dios los liberta. ¿No le parece algo parecido a nuestra vida, hermanos? ¿Verdad? Nos identificamos con ellos. Y hermanos, la mayor desobediencia, hermanos, que el pueblo tenía en ese tiempo, el mayor pecado, hermanos, que usted puede ver, era la idolatría. Ese pecado persistió, hermanos, hasta que el pueblo fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Estuvo cautivos ahí cerca de 70 años. Después de eso el pueblo aprendió la lección y nunca más volvió a ser un pueblo idólatra hasta hoy, hermanos. Pero hermanos, ¿qué es la idolatría, hermanos? La idolatría, hermanos, es poner algo o alguien en lugar de Dios. Eso es la idolatría, poner algo o alguien en lugar de Dios, hermanos. Y no por nada Dios, hermanos, puso ese como el primer mandamiento. Uno de los primeros mandamientos. Busque por favor Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Mire, dice Éxodo 20, ahí tenemos los mandamientos. Éxodo 20, versículos 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, el primer mandamiento que Dios da es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, si algo que Dios detesta, que Dios aborrece, es la idolatría. Creo que es el pecado que Dios más detesta y se llama la idolatría. Y tristemente, hermanos, vivimos en un país que es dado principalmente a este pecado, que es la idolatría. Y hermanos, ahí está bien claro. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Podemos adorar a los ángeles? No. ¿Podemos adorar a las personas que están muertas? Que los canonizan, pues ya se murió, hicieron cosas buenas. No. Ni de ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, dice, ni debajo de la tierra. Hermanos, el pecado más grande de este país y de muchos países de Latinoamérica, hermanos, es la idolatría. Y tenemos que orar, hermanos, que el Señor abra el entendimiento, porque la palabra dice que detrás de un ídolo que hay un demonio. Por eso muchas imágenes sangran y hacen muchas cosas y los veneran, porque dice la palabra que detrás de un ídolo hay un demonio. Por eso dice el apóstol Pablo que lo que los gentiles sacrifican, dice, los sacrifican a los demonios, dice, y no a Dios. Hermanos, si usted tiene una imagen todavía, si usted es nuevo creyente, hermanos, no tenga temor, porque dice que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal, pero el que les da poder son los demonios. Usted tírelo, hermanos,
échalo a la basura, no lo regale, ¿verdad? Rómpalo, porque al final es una cosa que un hombre hizo, ¿verdad? No tenga temor. Hermanos, nuestro Dios dice la palabra que es fuerte y celoso. Hermanos, Él no comparte su gloria absolutamente, hermanos, con nada y con nadie. Él no quiere un segundo lugar en su vida, en su corazón. Él quiere ser el primero, hermanos, en su vida. Y usted está poniendo algo como primer lugar, hermanos, usted está en este momento pecando de idolatría, hermanos. Pero la idolatría no es solo tener una imagen, sino también es tener algo o alguien, hermanos, que ocupa el lugar y sobre todo, hermanos, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Yo aquí le invito a que piense en su vida, hermanos, qué cosa le está quitando el tiempo que usted le debería dedicar a Dios. Y muchas de esas cosas, hermanos, pueden ser trabajos, pueden ser inclusive personas, ¿verdad? Es que el único tiempo que tengo que estar con mi familia, con mi hijo, con mi nieto, con mi papá, con mi mamá. Muchas veces invitamos gente a la iglesia y nos dice, es que tengo que trabajar porque trabajo los domingos, tengo que hacer esto, tengo que estar con mis hijos, con mis nietos, con mis padres. Es el único día, tengo un partido de fútbol, ¿verdad? Va a estar el Super Bowl. Hermanos, todos esos son ídolos que nosotros ponemos porque le están quitando el tiempo que usted debería dedicarle al Señor. Hermanos, en una semana, ¿cuántas horas trae una semana? Trae 166 horas. De esas 166 horas, ¿cuántas horas le dedica para honrar al Señor? Normalmente dedicamos 2, ¿verdad? Estamos aquí y una estamos dormidos y la otra estamos ahí despiertos, ¿no? Normalmente dedicamos 2 horas. ¿Sabe cuánto es eso, hermanos? Es el 1%. Ni siquiera le estamos dando el diezmo de nuestro tiempo a Dios. Es el 1%. Y hermanos, y ni siquiera lo hacemos para servir a Dios, porque aquí no venimos a servir a Dios, venimos a recibir de Dios. Porque el servicio, hermanos, es afuera, ¿verdad? Con la gente, para llevar la palabra. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, porque la idolatría no solo se trata de tener imágenes, sino se trata de tener personas o cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón, que Dios debería de ocupar. Dice, es que es mi adoración X persona, ¿no? Y tengo que estar con ellos. Mire lo que le pasó a Elí. 1 Samuel capítulo 3 versículos 12 y 13. 1 Samuel capítulo 3 versículos 12 y 13. Usted sabe que la familia de Elí pasó por un juicio tremendo delante de Dios, donde todos murieron, inclusive Elí, hermano. Sus hijos murieron, Elí murió, pero la razón es la idolatría, aunque usted no lo crea. Mire, 1 Samuel capítulo 3 versículo 12 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Fíjese lo que dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, Elí, hermanos, amaba más a sus hijos que a Dios. Él sabía que sus hijos se acostaban con las mujeres que cuidaban del templo. Él sabía que sus hijos profanaban las ofrendas. Él lo sabía, dice, él sabe. Pero para él sus hijos eran su adoración. Decía, no, ¿cómo voy a disciplinar a mis hijos? ¿Cómo les voy a decir esto o lo otro? Eran sus ídolos. Muchas veces nosotros tenemos temor de disciplinar, de corregir a nuestros hijos, y decir, es que se va a enojar, es que es el otro. Hermanos, el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón debe ser Dios. Si nuestros hijos andan en malos caminos, tenemos que decirle, hijo, renueva tu vida, hijo, reconoce que has fallado, hijo, vuelve a Dios. Él debe ser el primero en tu vida. Y hermanos, muchas veces nosotros, esas bendiciones que Dios nos ha dado, como el trabajo, como la familia, como todas esas cosas que Dios nos ha dado, talentos, todo eso, se pueden convertir, hermanos, en idolatría.
se pueden convertir en idolatría. El Señor Jesús dijo ahí en Mateo 10:37, ayúdenme a buscarlo, Mateo 10:37. Y usted puede agregarle otra lista más ahí. No solo los que dice el Señor, dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Él le puede poner abuelo, nieto, sobrino, lo que sea, trabajo, escuela, hobby, lo que usted guste ponerle. Dice: el que ama más estas cosas no es digno de mí. Porque la idolatría, hermanos, es amar a alguien más aparte de Dios. Y Dios, dice la Biblia, que Él no comparte con nadie. Dios es un Dios celoso. Usted, si tiene su esposa, lógicamente usted no lo va a compartir con nadie. Pues su esposo lo quiere solo para usted. Así es Dios. Dios no quiere, hermanos, solo para Él. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, porque el pecado mayor del pueblo, por el cual sufrió muchas cosas, fue la idolatría. Usted analice su corazón, hermanos, qué cosas o qué personas ha puesto usted en el lugar de Dios mismo. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pecamos a Dios? Hay consecuencias. Y usted puede ver aquí las consecuencias, hermanos, de la desobediencia del pueblo. Y una de ellas es que, en primer lugar, la protección de Dios se apartó del pueblo. La protección de Dios se apartó del pueblo. Mire, Jueces, regresamos a Jueces, capítulo 6, versículo 1. La protección de Dios se apartó del pueblo. Cuando usted peca, hermanos, la protección de Dios ya no está sobre su vida. Mire, leemos todos juntos, hermanos. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Hermanos, la protección de Dios se apartó. Dice: y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Hermanos, el verbo hebreo para entregar en hebreo es natán. Natán es el verbo hebreo para entregar, que significa dar algo de manera jurídica. Cuando usted, hermanos, recibe un terreno, ¿verdad? Ya lo terminó de pagar y le hacen la entrega del terreno, bueno, es algo ya jurídico, en manera oficial usted es el propietario. También, hermanos, entregar también en este sentido significa entregar a otra autoridad, ¿verdad? Entregar a otra autoridad. Es lo que pasó, hermanos, cuando en Génesis 9:2, escuche, dice: el temor y el miedo de vosotros, y esto fue cuando Noé salió del arca, dice: el temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Son entregados. Aquí Dios estaba entregando autoridad, ¿verdad?, al hombre sobre todas las especies. Y hermanos, cuando usted se aparta del Señor, hermanos, el Señor lo entrega a otra autoridad. Usted sabe quién es esa autoridad, ¿verdad? El Señor lo entrega. Dice: ¿no quieres nada conmigo? ¿No quieres estar bajo mi cobijo, bajo mi autoridad? Entonces vas a estar bajo otra autoridad. Y esa autoridad no es tan buena, ¿verdad?, ni misericordiosa como el Señor. Y dice la palabra que Dios los entregó en manos de Madián. En manos de Madián. Y hermanos, qué importante es eso. Muchas veces vamos de derrota en derrota, hermanos, y parece que Dios ya no está con nosotros, pero es porque hemos dejado, hermanos, de estar bajo la autoridad, bajo el cobijo de Dios. La Biblia dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: diría yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dice: mi Dios, en quien confiaré. Cuando usted habita bajo el abrigo del Altísimo, hermano, usted está bajo la protección divina de Dios. Pero cuando usted se aparta, como esos pollitos, ¿verdad?, que se apartan de la mamá, de su cobijo, están expuestos, ¿verdad?, al enemigo. Y hermanos, platicaba con una señora, allí al lado de la casa han puesto algo de Herbalife. Ya sabe, uno quiere bajar de peso sin hacer nada, entonces fuimos con mi esposa, nos tomamos unos licuados, ¿verdad?, después de las gorditas. Y estaba una señora ahí y decía:
que le había ido muy mal. Ya es que esos lugares se prestan para chisme y todo eso. Entonces ella le decía, no, dice, me ha ido muy mal, muchas enfermedades, su cuñado le habían cortado una parte de sus pies por el azúcar, ahí tiene muchos problemas familiares, de enfermedad también. Y mi esposa, siempre hermanos, cuando ustedes escuchan gente así, lo que le está diciendo es, compárteme el evangelio, ¿verdad? Eso le está diciendo, compárteme el evangelio. Y le di un codazo a mi esposa porque era mujer, y digo, habla, me invita. Y mi esposa le empezó a hablar de la palabra, le invitó a la reunión de mujeres. Y hermanos, ella conocía de la palabra. Su hermana en Estados Unidos es cristiana y le había hablado de la palabra, pero dice, hace tiempo yo me aparté del Señor y desde ahí todo me empezó a ir mal. Y hermanos, es cierto, cuando usted se aparta del Señor, Dios dice, no quieres conmigo, pues quedas a expensas del enemigo. Y el enemigo te va a derrotar, te va a despedazar. Dice, Jehová los entregó en mano de Madián, dice, por 7 años. Hermanos, cuando usted se aparta del cobijo de Dios, hermano, usted va a experimentar derrota. Y es lo que pasó con el pueblo. Miren el versículo 2. Experimentaron continuas derrotas. Dice en el versículo 2, Jueces 6:12, la mano de Madián, dice, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Hermanos, vivían en constante derrota. Ellos tenían su casa, ¿verdad? Muy bonita, ahí tal vez en Infonavit, pero hermanos, no estaban seguros ahí. Tuvieron que ir a hacerse cuevas. Imagínense vivir en una cueva, en una montaña, hacer una cueva ahí para estar ahí refugiado, ahí en la humedad, en el olor, todo ese tipo de cosas. Dice, estuvieron en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero aquí lo importante es que dice que la mano de Madián prevaleció. Hermanos, cuando usted se aparta de Dios, el enemigo prevalece, hermanos, contra usted. El enemigo prevalece contra usted. Sabe que Satanás es 1000 veces más poderoso que nosotros. Nosotros no podemos luchar solos contra él. Tenemos que tener la fuerza del Señor, pero si nos apartamos de él, estamos a expensas, hermanos, del enemigo. Miren, Dios ha prometido darnos victoria. Pero cuando nos apartamos de él, también Dios promete, hermanos, entregarnos en derrota. Miren, en Deuteronomio 28:25 usted puede ver ahí las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. En Deuteronomio 28:25 habla acerca de que cuando nos apartamos del Señor, cuando vivimos en pecado, va a haber derrota. Mire, dice Deuteronomio 28:25, lo leemos todos juntos, ya lo tienen, hermanos. Dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejados por todos los reinos de la tierra. Hermanos, es interesante el número 7, ¿verdad? ¿Cuántos años prevaleció la mano de Madián contra el pueblo? 7 años. Y dice que aquí dice la palabra que cuando tú desobedeces a Dios, vas a vivir en derrota, vas a salir por un camino, dice, por un camino vas a enfrentar a tus enemigos, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y hermanos, déjenme decirle que Madián no era un pueblo fuerte. Madián, ¿quiénes eran, hermanos? Eran unos beduinos. Ella era un pueblo nómada, hermanos, que vivían en tiendas de campaña en el desierto. No eran un pueblo así organizado, que tenían rey, que tenían gente de a caballo, que tenían carros errados. No, hermanos, eran nómadas que vivían en casas de campaña, pero eran numerosos. Y hermanos, a veces Dios va a permitir que seamos derrotados, ¿verdad? Por lo que menos esperamos. Porque, hermanos, porque nos hemos alejado, hermanos, totalmente del Señor. ¿Saben? Madián, hermanos, era un hijo, ¿verdad? De Abraham, que tuvo con una mujer llamada Setura. Y Dios permitió, hermanos, que esos, aparentemente familiares, ¿verdad?, se levantaran contra ellos. Y dice que llegaban como chapulines y arrasaban con todo lo que tenían. Y otra de las consecuencias, aparte de la derrota, hermanos, cuando estamos en desobediencia a Dios, otra de las consecuencias es que hay escasez
y pobreza, hermanos, cuando estamos en desobediencia a Dios. Mire, Jueces, capítulo 6, versículo 4, hasta el 6. Jueces 4 y 6 dice: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, dice, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, o sea, como chapulines, llegaban como plagas, hermanos, en el tiempo que ellos sabían que iba a haber la cosecha, llegaban y arrasaban con todo, ¿verdad? No dejaban nada. Y se robaban las ovejas y el ganado, hermanos. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Dice, y sus camellos eran innumerables, a ti venían a la tierra para devastarla. Y dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Dice que Israel empobrecía en gran manera. Hermanos, aquí no predicamos el evangelio de la prosperidad, de que Dios le va a prosperar si usted hace esto, si usted hace lo otro. No predicamos eso, ¿verdad? Pero hermanos, la Biblia dice que Dios nos va a dar lo necesario para que podamos vivir. Dios nos va a dar lo necesario para que usted y yo podamos vivir mientras estemos en este mundo. Y nuestra oración debería ser como la oración, hermanos, del sabio Salomón. Ahí en Proverbios capítulo 30, hermanos, Proverbios 30, versículos 7 al 9. Esa debería ser, hermanos, nuestra oración delante de Dios para que Él supla nuestras necesidades. ¿30 versículos 7 al 9. Proverbios 30, del 7 al 9. Son de las cosas que deberíamos de pedir en oración a Dios. Y dice, dos cosas te he demandado, no me las niegue antes que muera. Dice, vanidad y palabra de mentirosa aparta de mí. Esa es la primera. La segunda es, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermano, los dos extremos son necesarios, son peligrosos, ¿no? Un extremo es cuando Dios te bendice, ¿verdad? Te bendice en gran manera y después dice, bueno, ¿quién es Dios, verdad? No reconoces que las bendiciones vienen de Dios y tu corazón, hermanos, idolatra esas bendiciones y esas bendiciones se convierten en maldición, hermanos, para apartarte de nuestro Dios. Ese es un extremo. Y el otro extremo, hermanos, es que vivas en constante pobreza, ¿verdad? Y que empieces a robar, que empieces a engañar, que empieces a hacer fraude y empieces, hermanos, a blasfemar el nombre de Dios. Las personas van a blasfemar el nombre de Dios por tu causa. Los dos extremos, hermanos, son malos. Nuestra oración debería ser así: Señor, dame el pan necesario, ¿verdad? Para cada día. Y el Señor lo promete, ¿verdad? Que así como Él alimenta a las aves, así va a alimentar y cuidar de cada uno de nosotros, siempre y cuando pongamos a Dios en primer lugar, dice. ¿Se acuerdan? Mateo 6:33. Y hermanos, nuestro corazón muchas veces es probado, ¿verdad? Cuando hay escasez, nuestro corazón se prueba. No todo el tiempo vamos a tener abundancia, vamos a tener tiempos de escasez, pero en tiempos de escasez nuestro corazón se prueba. ¿Sabe? Job era un hombre riquísimo, dice, todos los orientales, él era el más rico. Pero cuando empezó la prueba, hermanos, cuando Dios le quitó todo, hubo una mujer que su ídolo no era Dios, eran las cosas que tenía. Y esa mujer era la mujer de Job. ¿Qué le dijo la mujer de Job cuando él perdió todo? Dice, ¿aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muere. Su corazón de esta mujer no estaba en Dios, estaba en las cosas que Dios le había dado. Muchas veces, hermanos, nuestro corazón no está en Dios, sino en las cosas que Él nos da. Y cuando Dios nos quita esas cosas, ahí nuestro corazón como que se tambalea. Recuerdo, hace poco que Dios nos habíamos comprado o estábamos pagando una casa pensando en el futuro, ¿verdad? Vivir de la renta, ¿no? Decimos, pues vivimos de la renta de esa casa y sacamos un segundo crédito. Y Dios permitió que pasáramos un tiempo de escasez, de falta de trabajo, y se hizo imposible pagar la casa.
Entonces tuvimos que regresarla, venderla, ¿verdad? Otra vez. Y hermano, mi esposa me decía, dice, ¿por qué Dios permitió esto, verdad? Que pudiéramos tener algo y después nos lo quita. Y a veces nos preguntamos eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que pudiéramos tener eso en ese momento? ¿Y por qué lo quita Él? Bueno, porque Él es soberano. Porque Él puede hacer lo que quiere, hermanos, cuando Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Por eso Job dijo, ¿verdad? Él da y quita, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios en todo momento, en todo tiempo, hermanos. Pero hermanos, Dios no quiere que nuestro corazón sea parte de Dios, hermanos. Pero también Dios no quiere, hermanos, que vivamos en una pobreza constante. También esa es otra situación cuando un creyente vive en desgracia tras desgracia, que debe aquí, que debe allá, que paga esto, que paga lo otro, y no tiene ni para mantener a su familia, hermanos. Usted tiene que preguntarse, ¿qué pasa ahí, hermanos? ¿Hay algo, hermanos, en mi vida espiritual que puede ser que está, hermanos, causando esa situación? En la epístola de tercera de Juan le dice a un hombre, dice, yo deseo que prosperes tu alma, dice, así como prosperas en todas tus cosas, ¿verdad? Creo que es Gallo, ¿verdad? El amado Gallo, dice, yo deseo que prospere tu alma, así como prosperas en todas las cosas. Hermanos, lo principal es, si usted prospera en el aspecto espiritual, si usted crece espiritualmente, si usted es maduro espiritualmente, si usted sirve a Dios, hermanos, Dios le va a hacer prosperar en las demás cosas. Eso es lo que Dios quiere. Dios es un Dios rico, hermanos. Dios no quiere que sus hijos, hermanos, también anden mendigando, anden en pobreza, hermanos. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:12, si quiere acompañarme, hermanos. Filipenses 4:12. Miren, el apóstol Pablo decía, sé vivir humildemente, dice, y sé tener, que dice, abundancia, ¿verdad? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿verdad? Y después de eso un versículo conocido que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la vida siempre va a ser así, de altibajos, sabemos tener abundancia. A veces, como dicen los hermanos santos, vamos a tener manteca, ¿verdad? Pero a veces vamos a tener que comer sin manteca, ¿no? Y así es. Y en todo eso debemos de estar enseñados y darle la honra, hermanos, y la gloria a Dios. Pero hermanos, cuando vivimos en constante derrota, cuando vivimos en constante pobreza, porque dice que el pueblo empobrecía en gran manera, tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿mi vida espiritual está alineada con los propósitos de Dios? ¿Hay algo que tengo que arreglar con Dios? Porque sabe, hermanos, todas las bendiciones, dice la palabra, las riquezas vienen de nuestro Dios. Miren, en 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 12. 1 Crónicas 29, 12. Todas las bendiciones, hermanos, proceden de Dios. 1 Crónicas 29, 12, lo leemos todos juntos, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De qué vienen todas esas bendiciones, hermanos? Que usted pueda tener un coche en que moverse, que usted pueda tener una casa, un techo en que cubrirse, que usted pueda tener alimento en su casa. Todas esas cosas vienen de Dios, vienen de Él, hermanos. Pero el pueblo de Israel, hermanos, no tenía ni siquiera esas cosas. No tenía casa, no tenía alimentos. Había desgracia, hermanos, por haberse apartado de Dios. Cuando usted se aparta de Dios, hermanos, hay escasez, hay pobreza. ¿Qué hace Dios, hermanos, para que el pueblo se vuelva? Él envía sus instrumentos para que nos volvamos a Él. Y, hermanos, esos instrumentos a veces no son los que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Miren, Jueces 6, 7, regresamos ahí. Mire, dice, todos juntos, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de las marianitas.
hermanos, Dios va a enviar sus instrumentos para que usted y yo nos volvamos a Dios. ¿Qué instrumento usa Dios aquí? A los madianitas. Fíjese que dice que no, el pueblo clamaron a Dios porque lo amaban, ¿verdad? Ellos no clamaron a Dios porque estaban arrepentidos, porque se habían apartado de Él, porque habían sido idólatras. No clamaron a Dios por eso. ¿Por qué clamaron a Dios? Por causa de los madianitas. Hermanos, es que en nuestro corazón no está el buscar a Dios por nuestra propia voluntad. Dios tiene que usar sus chicotes, ¿verdad? Sus madianitas, para que ahora sí miremos allá al Señor. Si no, no lo vemos, ¿no? Difícilmente en nuestro propio corazón vamos a reconocer: Señor, he hecho esto malo, yo sé que no te he puesto en primer lugar, yo sé que no te he buscado, yo sé que no te estoy sirviendo como debería de ser. No va a pasar, hermanos. Dios va a usar sus azotes de disciplina, hermanos, para que nosotros nos volvamos, hermanos, al Señor. Y hermanos, ¿sabe qué significa la palabra Madiano? El nombre Madián significa contienda, rencilla. Y hermanos, van a llegar a su vida los problemas, ¿verdad? Esos problemas van a llegar a su vida y le van a quitar la paz y van a traer contienda, van a traer pleito a su vida. Y hermanos, para que usted se vuelva al Señor. Y hermanos, hay circunstancias que vamos a batallar y que Dios las va a permitir para que usted se vuelva a su corazón a Él. No sé si está pasando por esas situaciones, pero esas situaciones tienen un propósito: que su corazón, hermanos, se vuelva al Señor. Hermanos, es que el pueblo no había entendido que estaba mal. Para el pueblo, ellos estaban bien, ¿verdad? Ellos no habían hecho nada mal. Por eso el Señor, hermanos, les manda un segundo medio, hermanos, para amonestarlos. Y es su palabra. Miren el versículo 8. Dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de las manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hermanos, Dios nos amonesta a través de los problemas, a través de las circunstancias. Dios envía a sus amonitas para que nosotros clamemos al Señor y nos volvamos a Él, pero Dios también envía su palabra. Dios, antes de enviar un libertador, antes de enviar a Gedeón, Él envió su palabra, para que el pueblo reconociera, hermanos, y identificara por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. A veces nosotros no entendemos por qué nos pasan esas circunstancias en nuestra vida y tenemos que buscar la palabra, y ahí el Señor nos dice: esto es lo que pasa, por eso te está yendo mal, por esta razón es que Dios se ha apartado de ti. Y hermanos, el profeta les dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Esta es la palabra de Dios. Dice: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de las manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di esta tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Y hermanos, ¿qué hicieron ellos? Adoraron a los dioses de los amorreos. Y dice: pero no habéis obedecido a mi Dios. Hermanos, ¿qué Dios le ha dicho a usted que tiene que hacer? ¿Qué Dios le ha dicho a usted que tiene que cambiar y no lo ha hecho? Y hermano, usted puede ver algo que le reclama el Señor al pueblo, es que dice: yo te he hecho sacar de tierra de servidumbre, yo te he libertado, yo te he dado muchas bendiciones, pero aún así tú no me has obedecido. Imagínese que usted, hermanos, tiene a alguien de confianza y esa persona pasa por diferentes necesidades, usted le ayuda, usted le bendice, usted le da cosas, al final le ayuda a salir de sus problemas, pero esa persona, en lugar de agradecerle, se vuelve contra usted. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría defraudado por esa persona? Y sabe, el corazón de Dios se sentía así defraudado.
Porque el pueblo, hermanos, Dios había sacado a ese pueblo con mano poderosa de Egipto, los había libertado, los había guiado por el desierto, les había dado la tierra, hermanos, en que estaban de los cananeos, había derrotado a los gigantes, ¿verdad? Y el Señor los había bendecido, una tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo, hermanos, se le había pagado mal por bien al Señor. Qué pueblo tan ingrato, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor. Este es el corazón de Dios. Ahí en Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Miqueas 6, 3. Ahí puede ver usted el corazón de Dios cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de Él. Hermanos, espero que el Señor le hable a través de esta palabra, porque el Señor me habló a mí. Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Sí existe este libro, hermanos. Está después de Jonás y antes de Apocalipsis. Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Este es el corazón de Dios, hermanos, cuando usted se aparta de Él. Mire lo que dice: pueblo mío, dice, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Hermanos, este es el corazón de Dios hablando a su pueblo y le dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y hermanos, esto es lo que Dios le está diciendo hoy a usted: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿En qué te he defraudado? ¿Qué he hecho mal contra ti? Dice: responde contra mí. Hermanos, si Dios nos preguntara eso el día de hoy directamente y te dijera: José, David, Miguel, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿En qué te he molestado? ¿Qué respondería usted a Dios? Y hermanos, ¿qué ha recibido usted de Dios? ¿No es cierto que puras bendiciones? Y ahí dice en Miqueas 6:4, dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dice: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balaam, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Hermanos, es la pregunta que Dios nos hace hoy: ¿qué te he hecho yo? ¿No es cierto que Él nos ha redimido? ¿No es cierto que Él nos ha salvado, hermanos? Que nos ha entregado a su Hijo, hermanos, en propiciación por nuestros pecados. La sangre de su propio Hijo, hermanos, ha sido derramada en la cruz, hermanos, por usted y por mí. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Nos ha redimido, nos ha libertado de los vicios, de la esclavitud del pecado en que vivíamos antes, hermanos. ¿No es eso lo que ha hecho el Señor? Nos ha hecho una nueva criatura, nos ha dado una vida nueva. Algunos que habían perdido esperanza de recuperar su matrimonio, Dios se los ha recuperado. Dios nos ha dado bendiciones, hermanos, nos ha dado un techo, una casa, una familia. Pero aún así, hermanos, el pueblo le fallaba a Dios. No tenía un corazón recto para con Dios. Ellos prefirieron, hermanos, adorarlo a madera, porque los Baales eran unos troncos de madera. Ellos prefirieron adorar a esos dioses. Y estos son los dioses que nos han bendecido. Hermanos, nuestro corazón es así. Nosotros ponemos otros dioses, hermanos, en lugar de agradecerle al Señor, vamos a agradecer otras cosas. Le dedicamos el tiempo a otra cosa, hermanos, cuando no reconocemos, hermanos, que todas las bendiciones, hermanos, vienen de nuestro Dios. ¿Qué te he hecho? Dice el Señor, para que te comportes de esa manera. ¿Qué te he hecho para que te apartes de mis caminos? ¿Qué te he hecho para que no me sirvas? Hermanos, no deberíamos de tener un corazón agradecido al Señor por todo lo que hemos bendecido, hemos sido bendecidos. Por eso dice Miqueas 6:6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Hermanos, ¿con qué cosas usted puede pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por usted, empezando de la salvación? ¿Algo que puede usted pagar? No. Y dice: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año.
¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, no hay ningún sacrificio, hermanos, que usted y yo podamos hacer para pagar por lo que el Señor ha hecho. Miren lo que dice Miqueas, lo único que puede hacer, dice, es esto. Y dice en el 8, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Hermanos, eso es lo que nos falta, humillarnos. ¿Sabe por qué el pueblo era idólatra? Porque no se humillaba. No reconocía el señorío de Dios en su vida. ¿Y por qué nosotros, hermanos, nos apartamos del Señor? Porque somos soberbios, somos orgullosos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos tomar nuestras propias decisiones y decimos, es que esto es lo mejor para mí. No, pero Dios quiere esto, no me interesa, para mí esto es lo mejor. No nos humillamos delante de Dios. Tenemos que tener un corazón humilde, hermanos, delante de Dios. Eso es lo que Dios ve, hermanos, cuando dice el corazón contrito y humillado, dice David, no lo desprecias tú, oh Dios. Hermano, usted tiene un corazón que se humilla, que tiembla ante la presencia, ante la palabra de Dios, que usted dice, sí, Señor, eso que tú me estás diciendo que haga, es lo que voy a hacer. Eso es humillarse delante de Dios. Y hermanos, cuando no nos humillamos, ¿qué hace Dios? Nos humilla, ¿verdad? Él envía sus madianes para humillarnos. Miren lo que dice David, Salmo 119, versículo 67. Dios tiene que aplicar su disciplina a nuestra vida, hermanos, para humillarnos y para tener un corazón dócil delante de Él. Salmo 119, versículo 67. Hermanos, pero todo eso es parte de la misericordia y del amor de Dios. Dios va a permitir que usted y yo pasemos por tiempos de desobediencia y disciplina para que podamos ver su amor y su misericordia. Y miren lo que dice David, lo vamos a leer todos juntos. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dice, antes que fuera yo humillado, antes que anduviera en la soberbia, en el orgullo de mi corazón, pensando que yo era el que podía todas las cosas yo solo, dice, descarriado andaba apartado de los caminos de Dios como una oveja perdida. Pero Dios, hermanos, disciplinó la vida de David, así como va a disciplinar su vida. Dice, mas ahora guardo tu palabra. Hermanos, algunos de nosotros, como decimos por allá en los pueblos, somos de cuero duro, ¿verdad? ¿Qué significa de cuero duro? ¿Te acuerdas de los chamacos que le están dando ahí? Dicen, pues no voy a obedecer, ¿verdad? No me duele, ¿verdad? Pégame más. Nosotros somos eso, ¿verdad? Somos de cuero duro. Dios nos está chicoteando ahí y seguimos obstinados en nuestro pecado, ¿verdad? Nos está dando ahí por todos lados, hasta con la cubeta, pero seguimos, no voy a dejar ese pecado, a mí me gusta eso. Pero Dios tiene que humillar su corazón y Él tiene sus madianes, Él tiene sus técnicas, hermanos. No hay un corazón tan duro que Dios no pueda quebrar. Por eso dice David, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, dice, mas ahora hay un cambio, ¿verdad? Guardo tu palabra. Hermano, Dios va a permitir la disciplina en tu vida, ¿verdad? Va a permitir que seas humillado, va a permitir que seas disciplinado, que caigas hasta el hoyo para que obedezcas al Señor, para que guardes su palabra. Más adelante, hermanos, en el versículo 71. Dios va a permitir esos tiempos de humillación en nuestra vida y disciplina, hermanos, para nuestro bien. Mire, dice la palabra, bueno me es haberse humillado, para que aprenda sus estatutos. Hermanos, ¿quién puede decir hoy así?
bueno me es haber sido humillado. Gracias, Señor, porque me has permitido pasar por este tiempo de prueba, de escasez, de necesidad, de broncas, de problemas, para que pueda buscarme, porque de otra manera no lo hubiera hecho. Gracias, Señor, por haberme humillado, porque ahora puedo entenderte, porque ahora puedo buscarte con todo mi corazón. Manos del Señor es bueno. La palabra de Dios dice que el Señor al que ama disciplina, ¿verdad? Y exhorta a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Hermanos, si Dios lo está disciplinando, alégrese, ¿verdad? Porque usted es hijo de Dios, porque usted no va a disciplinar a uno que no es su hijo. Si usted está recibiendo la disciplina de Dios, dice que debemos de gozarnos, debemos alegrarnos, porque es para que participemos de su santidad. Y usted es una hija, hijo de Dios. Y el Señor, hermanos, lo va a guiar y lo va a corregir y lo va a llevar a sus caminos. Dice, para que lo chueco, ¿verdad? Para que lo cojo no se salga el camino y podamos hacer sendas derechas para nuestro Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, porque Él es bueno con nosotros. Vamos a orar. Padre precioso, a nadie nos gusta ser humillados. A nadie nos gusta estar en el hoyo. A nadie nos gusta estar en la miseria, en la pobreza, en la escasez. A nadie nos gusta estar en derrota todos los días. A nadie nos gusta eso. Pero es necesario muchas veces para que nuestro corazón se quebrante delante de ti. Porque de lo contrario, Señor, no pasaría. Y hoy podemos decir, como decía el salmista, bueno me es, Señor, haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, para que aprenda, Señor, a obedecer, para que aprenda, Señor, a andar en tus caminos. Gracias, Señor, por los madianes que han enviado a nuestra vida, por la palabra, Señor, que envías tú para hacernos ver nuestra condición espiritual, que nos hemos alejado de ti, Señor. Y tú nos dices hoy, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te ofendí? Para que me pagues así de esa manera. Hermano, hermana, usted sabe su condición espiritual. Yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Y hoy es tiempo, hermano, hermana, de volverse al Señor. Es tiempo de reconocer nuestras faltas. Las cosas que pasan en nuestra vida no son ninguna casualidad. Dios tiene un propósito. Y Él quiere que volvamos con lazos de amor, dice su palabra, Él nos hace volver hacia Él. Hoy yo le invito, hermano, hermana, si usted quiere reconciliarse con el Señor, usted puede decirle, Señor, gracias, Señor, por haberme humillado, por haber enviado disciplina a mi vida, Señor. Reconozco que me he alejado de ti, Señor, pero hoy regreso a ti, Padre eterno. Regreso a tus brazos de amor, Señor, los brazos más seguros en los que puede estar mi vida, Señor, el día de hoy. Alguien tiene ese deseo en su corazón, hermano, de reconciliarse con el Señor. Levante su mano ahí donde está para terminar con una oración. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Padre precioso, tú has visto los corazones de tus hijos, Señor, que hoy regresan a ti, Señor, a tus caminos. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has enviado, Señor, para... Tal vez no han sido las que nosotros quisiéramos, pero, Señor, es parte de tu amor, Señor, que nos hace volver hacia ti. Gracias, Señor, porque siempre has tenido paciencia con nosotros, Señor, a pesar de que nuestro corazón ha sido idólatra y se ha apartado, Señor, y no te ha puesto en primer lugar. Perdónanos, Señor, pero hoy nos volvemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Entregamos nuestra vida, Señor, a ti, Padre,
al único Señor del cual vienen, Señor, todas las bendiciones, Padre. Reconocemos, Señor, tu señorío, Padre, en nuestra vida, en nuestro corazón el día de hoy. Reconocemos, Señor, que apartados de ti, nada podemos hacer, Señor. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.